Le damos la bienvenida, gracias por tu tiempo y por sumarte a Tengo Capturas. ¿Cómo estás? Hola Buen día. José. Hola, hola. ¿Ahí nos escuchás, José? José es el titular de Escolas. Escolas es una organización que el Papa ha promovido muchísimo para terminar con una brecha social, sobre todo para con los jóvenes y los más chicos. ¿Nos escuchás, José? Sí, ahí los escucho. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Acá con Lara López Calvo, Pablo Bruneto y yo soy Gonzalo Asís. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por llamar. Bueno, contanos, ¿cómo vos lo conociste mucho a Jorge? Y hace 30 años que trabajo con él y para él, como digo siempre. Más que un amigo, siempre digo, fue y es mi jefe, el inspirador de este proyecto, ¿no? ¿Cómo te enteraste de la noticia y qué sentís ahora? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, sí, ¿te Sí, no sé si escuchamos? vos nos escuchaste. Ah, no, te decía que arrancamos con él en Buenos Aires mucho antes de que fuera papa, porque él creía que había que hacer un cambio en la educación para que los jóvenes fueran los verdaderos protagonistas de ese cambio que hacía falta. Y bueno, de ahí comenzamos la tarea reuniendo a jóvenes totalmente de diversas culturas, religiones, ¿no? Con chicos de la comunidad judía, de la AMIA, chicos del centro islámico, del Consejo Evangélico, de escuelas católicas, públicas y privadas. Ahí nació esto de darle voz a los jóvenes, creando un espacio y una metodología distinta, ¿no? Que no era hablar de sus dolores, sino poder pintar los dolores, poder hacerlo a través del arte. Y los chicos se animaron a contar y lo que realmente les dolía, lo que les pasaba, como el tema del suicidio en San Antonio de los Cobres y en tantos lugares, ¿no? Y a partir José, de eso, sí, no, esto es muy interesante lo que decís, porque vos en definitiva liderás una organización a través de la cual el Papa hizo carne algo que mucha gente puede boquear, puede decir solamente de palabra, pero él te instruyó a montar escuelas para hacer de esto un hecho concreto. sí, totalmente. De hecho, él la creó, está creada por decreto de él y depende directamente de él, ¿no? Es la única organización de estas características en el mundo. Y este, como él dijo, es su mandato y su legado. Lo dijo también en Indonesia, cuando inauguró la primera comunidad de escuelas en el sudeste asiático, en el último viaje apostólico grande que hizo, ¿no? A pesar de su Y problema de salud, contale a se la fue gente que allá. no conoce lo que es escuelas, qué es escuelas, porque es una manera de pintar al Papa también. Claro, Escolas nace con Jorge Bergoglio cuando en Argentina nos peleábamos todos contra todos, y la gente salía a la calle a gritar que se vayan todos y él decía, son muy pocos los jóvenes que pueden ir a Ezeiza, la mayoría Claro. van a quedarse acá y son los que más sufren el desencuentro y el odio entre los adultos. Y entonces nos mandó a crear un programa que pudiera reunirlos a los jóvenes para que encuentren un sentido en sus vidas, para que se den cuenta que no todo estaba perdido en Argentina, que había posibilidad de seguir adelante y de estar juntos. Y bueno, ahí empezamos a crear estas escuelas de vecinos, estas escuelas de encuentro, donde los chicos contaban sus problemas, lo que realmente les dolía, y no solamente lo contaban, sino que además los invitábamos a armar proyectos para superarlos. Y ahí nació por la legislatura de la ciudad, los chicos llevaron un proyecto a la legislatura, lo defendieron y se votó por unanimidad la ley 2169, donde los chicos pedían una educación que tuviera que, de nuevo, tuviera que ver con sus vidas y no dejar la vida en las puertas de la escuela. Y ahí nacieron 37 leyes, la ley de tallas, por ejemplo. Los chicos sufrían mucho que las chicas que la ropa que estaba de moda no había talles, sino era súper flaquita y qué sé yo. Y bueno, lograron la ley de tallas, sacarla, control de los boliches a la noche, los patobicas, todas esas cosas las fueron sacando los propios Claro. chicos. Y ahí el Papa se dio cuenta que había otro tipo de educación, una educación que tuviera que ver con la realidad, con el barro, como él dice, y no esos cambios educativos que vienen de los ministros que no sirven para nada. Y ahí empezamos ese movimiento de locos, convencidos que los jóvenes necesitaban otro tipo de educación, sin saber que, por supuesto, mi jefe iba a ser el Papa Francisco, y si no, como siempre digo, no hubiera empezado del miedo que me hubiera agarrado. Pero bueno, él después, no, apenas el día de la misa, yo estaba sentado en el lugar de su familia por pedido de él, y ahí me dijo, mirá, José, me parece que el problema de Argentina es un problema mundial, los jóvenes no tienen voz hoy, no tienen esperanza, y necesitamos recuperarlo. Y ahí me mandó a hacer la experiencia con palestinos israelíes
Y bueno, fue tan linda la experiencia que él mismo habló con los chicos al terminar la experiencia, que la propia Universidad Hebrea de Jerusalén creó la cátedra de escolas. Y así, bueno, fuimos desparramándonos en cada lugar, en cada lugarcito, hasta poder estar hoy en los 70 países del mundo llevando esta Locura. esperanza a los jóvenes. José, ¿y cómo era Bergoglio en la intimidad, fuera de su rol de papa? Que nunca lo conocí en el rol de papa, es muy loco. Siempre lo conocí y lo traté como Jorge. No sé si te acordás, en el día de la primera misa, el 19 de marzo de 2013, yo le dije, che, te puedo acompañar con mi guardapolvo blanco, como siempre estuve con vos, docente, ¿no? Y él se ríe y me dice, sí, por supuesto. Claro, pero ni él ni yo sabíamos que estaba prohibido estar de blanco al lado del Papa de blanco. Cuando la radio empieza a transmitir al mundo, se encuentra que al lado del Papa había una persona de blanco. Y claro, empiezan a preguntar a la gente del Vaticano quién era el médico que estaba al lado. Y era raro que un Papa tuviera en la primera misa un médico. Y bueno, después nos reíamos juntos. O Pues sea, yo digo que rompió las siempre reglas fue. desde el día uno. Sí, las rompió algunas y otras ni las conocía. Lo cual es más lindo todavía. José, Y es ese, es Jorge. y en esto de, vos recién hablabas del objetivo de escuelas y de encontrarle sentido a la vida, me quedó esa frase que dijiste. Sabemos que el Papa consideraba el deporte como una herramienta justamente para eso. En relación a lo que te preguntaba Lara, ¿no? También de cómo era el Papa, o cómo era Jorge, mejor dicho. Sabemos de su fanatismo por el fútbol, sabemos de su fanatismo por San Lorenzo, que cada vez que iba un argentino al Vaticano le hablaba de fútbol y de lo popular del país. ¿Qué nos puedes contar de esa parte, de ese costado más futbolero, si se quiere, del Papa? Bueno, como decís, acordate que él lanza Escolas el 13 de agosto de 2013 y lo lanza justo en el partido de Argentina-Italia. Claro. Y los dos primeros embajadores de Escolas que le entrega al propio Papa el olivo de Escolas es a Messi y a Buffon. Yo siempre digo, yo, a diferencia de él, soy una bestia en el fútbol. Parezco el programa del Contra para los que somos viejos. Y en la conferencia de prensa que hacemos en el Vaticano con Messi y Buffon, yo le pido a Buffon que no nos meta muchos goles esa noche. Y Messi se ríe y me dice, no, es el portero. Pero bueno, él lo lanza y no es, como todos los gestos del Papa, nunca es casualidad. Él lo lanza justamente en el partido Argentina-Italia, a Escolas al mundo, porque él quiere mostrar que eso, y se lo dice a Messi y a Buffon, ustedes son los embajadores de los jóvenes, la palabra de ustedes, el silencio de ustedes, los gestos de ustedes marcan mucho más que todo lo que le puedan decir los padres y yo mismo a los jóvenes. Por lo tanto, necesitamos que ustedes se sumen a este gran equipo para pelear para que los jóvenes tengan una esperanza y tengan una vida más digna. Y los compromete a todos, así como después lo hizo con muchísimos otros jugadores y lo mismo con Bono y muchos cantantes. Eso fue tremendo. Y sumó a todos a esta movida. Esa reunión que armaron, José, en Roma, que estuvo Bono, yo me río porque había muchos amigos míos ahí en esa reunión que no podían creerlo, que el Papa les puso al lado a Bono como si fuese uno más del barrio, digamos. Como que te convertía en un tipo común. Total, de hecho, ahora acabo de llegar estuve en Paraguay, Uruguay y en Argentina, por supuesto me vuelvo mañana para Roma, no me esperaba que iba a pasar justo hoy, pero fíjate que estuve en Paraguay y una chica, Jazmín, una chica de Paraguay de 20 años, 21 años, estuvo en la escuela Laudato Si y estuvo bailando con Bono. Y nos acordábamos de eso, que decís, Bono era uno más de la escuela de Laudato. Y el Papa le encantaba eso, esa mezcla, ese estar todos juntos, ¿no? Como yo digo, el arca de Noé. Había dos de cada especie. Y eso es yo creo que ese es el liderazgo humanitario de este Papa. Tal cual. Mientras que todos nos separamos, él vuelve a unir y a unir. Sí, pero para unir. contar esto está bueno lo que está diciendo. ¿El Papa te habló alguna vez de lo que le decían acá en Argentina sobre, che, recibió la CGT, recibió a los piqueteros, recibió a la cámpora? ¿Qué decía el Papa de eso? Mirá, por un lado, eran los temas que a él no le gustaba hablar, para serte sincero. Sí. Podía hablar de cualquier cosa, pero lo ponía muy mal hablar de estos temas de Argentina. Claro. Realmente lo ponía triste. Y por otro lado, él estaba como entregado a eso. Como él siempre hablaba del chiquitaje, ¿no? Que no hay que quedarse en el chiquitaje, ¿no?
Y siempre nos alentaba a decir, che, no se queden en el chiquitaje ni se metan en el chiquitaje. Es como Hagan lo que una realmente hay que hacer. bienaventuranza más, ¿no? Bienaventurados los que te putean por recibir a todos, ¿no? Sí, tal cual, y bienaventurados los que no se hunden en el chiquitaje, porque esto es lo que te enferma y te saca la acción donde hay que ponerla, la fuerza hay que ponerla para que ningún chico más se pueda darse, digamos, esta soledad que sufren los chicos. Es decir, la fuerza hay que ponerla, que los chicos tomen una opción por la vida, que tengan una esperanza, que tengan un sentido, más allá de cualquiera sea su religión o no creencia, digamos, siempre tengan esas ganas de vivir. Y ahí siempre me decía Francisco, poner la fuerza ahí y no responder lo otro, como que es un problema del otro. Y él siempre me decía, la porquería que tiren vuelve a la gente que la tira. Entonces Totalmente. él nos enganchó en esa. Y en esa línea, ¿cómo crees que cambió el rol de un papa después de Francisco? Y la verdad que es un trabajo muy fuerte para el Espíritu Santo. No quisiera estar en su lugar, perdón la herejía, porque más allá de un papa, creo que hubo un líder en la humanidad. Esto me parece que es lo más. Recién me hablaban hace un rato los chicos de Indonesia, la mayoría son musulmanes, y estaban ahí tristes y llorando por lo del Papa, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, como que no solo es un Papa, o no solo fue un Papa, fue un líder para la humanidad. Y creo que lo que hace falta hoy es otro líder que pueda traer a la humanidad un poquito de paz y un poco de esperanza. Qué bueno. Bueno, gracias José por tu testimonio, la verdad que es súper interesante porque vos formás parte de la historia real de este Francisco, el Papa social, el Papa humano, el Papa con los pies en la tierra. Gracias, y espero que los chicos de escuelas, que mi mensaje no solamente sean parte de la historia, sino sobre todo del futuro del Papa Francisco. Sí. Es decir, que el Papa lo último que dijo fue, Cristo murió y resucitó, y creo que hoy lloramos su muerte, pero también celebramos que resucite en esto que nos dejó, que es el legado de Francisco. No tengo dudas que así va a ser. Gracias. Muy lindo escucharte. Gracias a ustedes. Un beso.